Buenos días, jóvenes. Buenos días. Buenos días. Ingeniero, buenos días. Buenas. Inge, buenos días. Buen día, ¿cómo están? Ya, empezamos nuestra clase. Bien, espero que sigan viendo, ¿no?, el texto. En el Moodle hay que ir leyendo, no hay que olvidarse unos 10 minutos. Hay que leer eso, ¿no? Bien. Sigamos con el avance. Hoy tenemos que llegar hasta los materiales aislantes. Y ya esto se pone más interesante, ¿no? A ver, admitamos los últimos aquí que... Y listo, no hay más. Bien. A ver, antes de llegar a materiales aislantes, vamos a ver un ejercicio. En todo caso, hay que dar una pequeña tarea. Un ejercicio de campo y potencial, pero para un caso particular, ¿no? Y vamos a ver el concepto de dipolo. ¿A qué llamamos dipolo eléctrico? Este dipolo nos va a servir para que podamos entender el comportamiento de los materiales aislantes, llamados aislantes frente al campo eléctrico. Por lo tanto, tenemos que partir de este tema. Sin embargo, en el texto está dipolo, ¿no? Dipolo eléctrico está en el texto. Y aprovechando dipolo, vamos a ver también ya la ley de Gauss, ¿no?, que sería la última parte de campo eléctrico. ¿Qué queremos hacer con este ejercicio que nosotros llamamos dipolo? Porque está formado por dos cargas, ¿no? Una carga positiva y una carga negativa. Dos partículas, dos puntos en realidad, ¿no?
Entonces esto lo llamamos dipolo, ya vamos a plantearlo, y vamos a tratar de calcular el campo y el potencial en un punto lejano a este sistema de dos cargas llamado dipolo. Fíjense cómo se hace, es algo muy sencillo, que ustedes lo van a comprender fácilmente. A ver, vamos a hacer aquí una pizarra, compartir, pizarra, ya. Vamos a hacer espacio en la pizarra. Ya, ahora sí. A ver. Dibujemos, entonces, a lo que llamamos aquí, voy a poner dipolo eléctrico. Dipolo eléctrico o electrostático. ¿A qué llamamos dipolo? Bien, a un par de cargas que están muy juntos. Aquí lo voy a hacer grande para que ustedes entiendan, ¿no? Una partícula positiva, si tienen una partícula negativa. Ambos con Q, ¿no es cierto? La misma carga. Hagamos un poco más grande para que lo puedan ver ustedes. A ver. Más grande, aquí lo pongo con carga negativa. La distancia la vamos a llamar hasta aquí L directamente L. No lo vamos a llamar R, sino L. ¿Ya? Entonces, fíjense ahora, vamos a ubicar un punto medio aquí, P, y de aquí a aquí habrá, ¿no es cierto?, L sobre 2, a la mitad. Y ahora R, fíjense, va a estar aquí. Distancia al punto. Ese va a ser R para nosotros, del punto medio, ¿no? A este lo llamaremos, esta otra distancia, fíjense. Era el punto Q, y esta lo vamos a llamar, la distancia de esta carga, R1. Este R y la otra, que es la más grande, la distancia, esta lo llama R2. Y les digo, punto P aquí, calcular el potencial en P. ¿Cómo hacemos? Sumatoria, el potencial es lo más fácil, ya sabemos que esto es igual a K. Positiva, la carga de la izquierda, Q. Distancia, R2. Listo. Menos, perfecto, menos K. La otra. La misma carga, pero sin lo contrario. Distancia, R1. Y listo. Este sería el resultado de cómo nosotros hemos el estado de potencial del punto P, es la suma algebraica, no se olviden eso. Entonces, ahí está la suma algebraica. Si quieren, pueden colocarlo como KQ, 1 sobre R2, menos 1 sobre R1. Listo, ya está. Y ya estaría el valor. Pero, ahora, fíjense lo que vamos a hacer. Para que esto tenga mucho más sentido, vamos a decir de que la distancia L entre las cargas es muchísimo menor que la distancia R al punto considerado donde se quiere hacer o calcular el campo y el potencial. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tienen ustedes esta condición fundamental, ¿no? Entonces, un par de cargas del mismo valor, sino con sentido contrario, situados a una distancia muy pequeña entre ellas, y el punto que se quiera analizar está lejano. Por darles un valor, R puede estar en metros, quieren así, podemos comparar, y L
y él estará en milímetros, ¿no es cierto? Fíjense para que se den la cuenta más o menos de la relación que vamos a hacer. Bien. ¿Qué es lo que quiero hacer? Bueno, fíjense, R es la distancia al punto medio del llamado dipolo. Y lo vamos a llamar tita este ángulo. Tita, entre el ángulo que forma entre L sobre 2 y el R, tita. Porque fíjense, cuando yo tenga otro punto por aquí, el tita va a variar. Tengo otro punto por aquí, el tita también va a variar. Entonces, vamos a ver cómo hacemos para colocar esta expresión que hemos calculado acá en función solamente de R, ¿no es cierto? Y quiero colocarla en función de tita. Eso es lo que quiero hacer, jóvenes, con este gráfico. En otras palabras, quiero escribir al potencial en coordenadas polares. ¿Saben ustedes cuáles son las coordenadas polares o no? En cálculo 1 hemos llamado coordenadas rectangulares, coordenadas polares. Las polares dependen de R y de tita. Entonces, eso es lo que voy a hacer aquí matemáticamente. A ver, ¿cómo vamos a hacer? El tema es R2 y R1. Hay que colocar en función de R y de tita. Entonces, fíjense cómo voy a actuar aquí con R1. El gráfico, ¿no es cierto? R1 va a ser igual a ¿qué? A ver, si proyecto R1 sobre el R que es más grande, fíjense, va a llegar este aquí más o menos, fíjense. Si lo proyecto a R1 aquí sobre R, va a llegar a este. Y se va a formar aquí un triangulito de azul. Repito, ¿cuándo? Cuando proyecto R1 sobre R. Entonces digo yo de que R1 va a ser igual al R grande, es decir, al R que va al medio, al punto medio hasta ahí, menos este pedacito que le voy a llamar X. De aquí a aquí. Menos X. ¿Está bien, jóvenes? Del gráfico. Lo mismo puedo hacer para R2. R2, fíjense que al R ahora lo proyecto aquí y esto lo llamo X y me ocurre lo mismo. Por lo tanto, puedo decir que R2 es igual a R, pero más ahora, más X, porque esto al proyectar aquí me va a dar este más este otro pedazo de X. Más X. Esto saco yo del gráfico. Con un simple análisis gráfico. Perfecto. Pero ¿cuál es el problema aquí? No conozco X. No conozco. Pero ahora puedo relacionar ese triangulito que se ha formado ahí. Fíjense que es así. Esto es tita. Esto es L sobre 2. Y esto es X. Entonces, de este triangulito, que es aquel, voy a sacar el coseno. Coseno de tita. ¿A qué es igual el coseno de tita? Es cateto adyacente, que es el que ando buscando, dividida la hipotenusa, que es la mitad de L. Por lo tanto, X va a ser igual a ¿qué? A L sobre 2 coseno de tita. Está. Fíjense cómo he sacado a X. ¿Ah? Ahora X lo reemplazo aquí. Lo reemplazo aquí. ¿Y qué más hago? Y luego hago esto, fíjense. El R1 lo llevo aquí. El R2 lo llevo acá y hago operaciones.
Y voy a tener el potencial en el punto P en coordenadas polares. ¿Está claro, jóvenes? Reemplazo X donde tengo X, lo llevo luego al paréntesis de allá, hago todas las operaciones que tenga que hacer y ustedes me tienen que decir cuánto sale. Va a haber un numerador y un denominador. ¿Listo, jóvenes? Les doy, qué sé yo, cuántos minutos les doy. 3 minutos para hacer eso. Manos a la obra. 3 minutos, jóvenes, para resolver eso. Alguien que haya llegado al resultado final, me dicta. La constante por la carga L por coseno de tita entre R al cuadrado. En el numerador primero. K, Q, ¿qué más? L, la longitud. L. Por coseno de tita. Por coseno de tita. Ahí está. ¿Qué más? Entre R al cuadrado. Numerador. Ya está. Ahora vamos al denominador. El denominador R al cuadrado. ¿Qué más? Más, menos. 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 Sobre. Sobre 2. No. Por. Es la diferencia de cuadrados abajo, jóvenes. ¿Qué pasa? Coseno cuadrado de tita. ¿Así está bien? ¿O falta algo? A ver, ¿cuántos somos? Participantes, 123. De los 123, a ver, nadie puede decir nada, más que uno, 2 personas. ¿Cómo es, jóvenes? ¿Está bien ahí? Se ve que nadie hace.
Bueno, no perdamos tiempo, jóvenes, no hay tiempo para esto. Aquí falta algo. Lo voy a dejar así, como nadie dice nada, lo dejo ahí, pero para mí falta. Ahí está. Jóvenes, el resultado a lo que han ¿Qué llegado. falta el signo menos? Signo negativo. Puede ser. ¿Qué más? ¿Nada más? Ahí está el signo negativo, si quieren. No aparece un número 2 por aquí. Bueno, ya. Independiente de eso. Ahí está. Ahora aplico la condición. ¿Cuál era la condición? Esta. Entonces, me voy al denominador y me fijo, digo, momento. Aquí tengo R. R es grande. Y al cuadrado es mucho más, ¿no es cierto? L es pequeño y al cuadrado es mucho menor. Por lo tanto, puedo despreciar este término frente a R, ¿no? Con bastante aproximación. Y finalmente saco, ¿no es cierto? Saco el potencial y resulta que es igual a R, simplemente a este valor. ¿Se dan cuenta? Bueno, vamos a lo interesante de esto. Entonces, esto es transformar el potencial y colocarlo en coordenadas polares. R y tita es la cola, ¿no es cierto? Son las coordenadas. Bien, vamos a la utilidad de esto, es lo que me interesa. Fíjense, en el punto P, que está lejano, se puede calcular el potencial con esta forma que ya sabemos, conociendo R1 y R2. O si no, ahora, fíjense, la nueva fórmula. Está tita y R. Entonces, ya no me interesa R1 ni R2. Por lo tanto, fíjense, si yo dejo a R como está en el dibujo, con este valor, y valió tita, entonces ustedes me van a decir cuánto vale el potencial. Por ejemplo, ¿qué pasa si este punto estuviera aquí? Ahí, el punto. Esto sigue siendo R a partir de acá. ¿Cómo hago el cálculo del potencial? Muy simple, ¿no es cierto? Si llego hasta aquí, al eje horizontal, tita es 0. Por lo tanto, me voy aquí y digo que el potencial en P es igual menos K, Q, coseno de 0. ¿Cuánto vale? Jóvenes. 1. Coseno de 0. 1. 1. 1. Claro. ¿Y por qué sería negativo el potencial? Fíjense, están cerca de la carga negativa. Aquí. La positiva está mucho más lejos, por lo tanto les va a dar negativa. Predomina la carga, el signo de la carga. Ahora vean esto. ¿Qué pasa si tita lo llevo aquí? Aquí es R, ahí está el punto P. Y aquí ahora tita, fíjense, es 90 grados. ¿Cuánto vale el potencial? 0. 0, pues. Coseno de 90 es 0, jóvenes. Por lo tanto, el potencial es 0. Y no habíamos hecho ya este ejercicio en teoría. Ya hemos hecho este ejercicio. Y hemos dicho que aquí, en el centro, el potencial es 0. ¿Por qué? Porque este es más, el otro es menos, justo al medio es 0. Otro punto, les decía, que el potencial es 0. Es todo una línea. Donde sea, ustedes aquí, el conjunto de puntos que forma esta línea es 0. Porque de aquí, esta distancia es la misma que esta otra. La carga es diferente, el punto medio, 0. Esta es una línea de potencial 0. O sea, se cumple perfectamente. Entonces, esto nos permite dar una visión mucho más grande del potencial, ¿no es cierto? En puntos que están alejados, fíjense,
simplemente variando el ángulo, dando valores. Yo quiero saber alrededor de todo el sistema de cargas, el potencial. Lo único que tengo que decir, bueno, yo quiero a 20 grados, a 10, a 50, a 180, a 200, etcétera, etcétera, y voy sacando valores de potencial. ¿No es cierto? Yo puedo sacar valores en cualquier punto. Primero tengo que mantener R, por decir, a 1 metro. Bueno, ahora a 1 metro del sistema de cargas comienzo a dibujar el potencial dando valores desde 0 hasta 360 grados. A una computadora o un programita puedo hacer, le doy y me saca el valor de potencial de todos esos puntos, con R constante. ¿Se dan cuenta? Bueno, yo no quiero saber a 1 metro, quiero saber a medio metro. Ah, bueno, lo mismo, ¿no? Ahora, fíjense, va a ser aquí, a medio, a la mitad. Puedo saber otra vez todos esos puntos, el potencial. Entonces, esto nos da una visión mucho, repito, mucho más amplia. ¿Ah? Tiene más sentido cuando se habla con potencial en coordenadas polares, especialmente para graficar, ¿no? Líneas. Para encontrar líneas equipotenciales, para todo es lo mejor. Es esto. Bien, sigamos avanzando. Pero esto no termina aquí. ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes me determinen el potencial, el campo ahora eléctrico. Y este es un vector. ¿Cómo hago? Van a decir. Porque tradicionalmente, ¿qué tengo que hacer? Tradicionalmente hago esto. Carga de prueba puntual positiva para la positiva, positivo, positivo, repulsión. Ya está. Carga de prueba puntual positivo, positivo, negativo. Ah, no, atracción. Ah, ya. Resultado final, la composición vectorial. Este era el punto P. No hay problema también, lo puedo hacer tradicionalmente. Pero no, yo quiero ver, fíjense, cómo lo puedo hacer conocido el potencial. Quiero encontrar campo. Entonces aplico lo que ya hemos visto en teoría en la anterior clase, y etcétera, etcétera. La relación que existe entre campo y potencial es una derivada. Entonces, E era igual a menos la derivada del potencial respecto a la distancia. Esta era la relación que existía y la que le habíamos llamado gradiente de potencial. Gradiente de potencial tomado como vector todavía. ¿Verdad? Entonces, significa que si yo conozco B, lo derivo respecto a R y tengo el campo eléctrico. Eso es lo que voy a hacer. Y esta es la tarea, jóvenes. Si ustedes han llegado a esta expresión, o a esta, derivan respecto a R y tendrían el campo eléctrico. Vamos a hacer una derivada, cualquiera hace. Pero, aquí está el pero. No es tan fácil. ¿Por qué no va a ser tan fácil? Porque aquí hay dos variables. ¿Y cómo se puede derivar si la función tiene dos variables? La función tiene variable tita y tiene variable r. Entonces, ¿cómo hay que derivar cuando tenemos dos variables? ¿Qué nos dice el cálculo 1? ¿Qué hay que emplear? Integral con doble. No, integral estamos hablando. Derivadas Estamos hablando. parciales. Exacto, derivadas parciales. Se deja constante una de las variables, se deriva, después dejo la otra constante y así sucesivamente. Derivadas parciales, correcto. Entonces, eso es lo que van a hacer. Los que quieran aprender, hacen la tarea y dice encontrar. Va a haber dos componentes de campo, una según tita y otra según R. Esos tienen que ustedes encontrar. A ver cómo lo hacen. Me comentan la próxima clase. Bien. Entonces, el tema entonces pasa por derivar y tener el campo también en coordenadas polares. Entonces,
Es interesante tenerlo así, porque al final, ¿dónde está la aplicación de esto? Es cuando llevemos los materiales aislantes que vamos a empezar pronto, y además, fíjense, hay una teoría que dice que los materiales aislantes están conformados en su estructura molecular, ¿no? En su masa, están conformados por dipolos. Este tipo de dipolos, así con esa consideración. Claro, estamos hablando a nivel microscópico, ¿se dan cuenta? Dice que, la teoría dice que todos los materiales llamados aislantes tienen dipolos. Y eso es lo que esto nos va a servir para entender el comportamiento, repito, de los llamados materiales aislantes frente al campo eléctrico. ¿Ya? Fíjense aquí, este producto, a ver, aquí lo anotaremos, Q por L, se llama momento dipolar. Entonces esto más que todo se ve su aplicación del momento dipolar cuando ustedes hagan el cálculo del campo en el punto P. Fíjense, si derivo respecto a θ, R constante, entonces el coseno se vuelve seno. Si derivo respecto a R y θ es constante, se mantiene el coseno. Entonces de ahí sale un poco el concepto de dipolo, de momento dipolar. Ya vamos a actuar eso, vamos a ver cómo se hace. Un dipolo, el símbolo de un dipolo, fíjense, cuando uno estudia materiales aislantes, el símbolo es este. A ver, hagamos espacio, ahí está. El símbolo del dipolo, ¿no? Es una flecha. Fíjense. Si ustedes ven una flechita así, dicen, ah, este es un dipolo. ¿Por qué? Porque, fíjense, Q positivo, Q negativo, entonces el campo eléctrico es así. ¿Cierto? Lo damos con rojo, si quieren. Es de atracción, no se olviden. Entonces, ahí tienen un dipolo. Al dibujar la flechita, estoy diciendo que aquí hay un más y aquí hay un menos. Si dibujo la flechita así, aquí hay el más y aquí está el menos. ¿No es cierto? Esta es la carga positiva y esta es la carga negativa. ¿De acuerdo, jóvenes? Ustedes van a ver flechitas por todos lados, así es que agarran un texto, van a ver así. Dice, un material, qué sé yo, un material aislante o dieléctrico también se llama, tiene, y lo dibujan así con una serie de flechitas con todas direcciones. ¿Sí? Con flechitas. Entonces, todas esas flechitas son dipolos. Entonces, eso nos llevemos, por lo menos, rescatemos de aquí del llamado dipolo este símbolo, ya sabiendo qué es lo que está pasando. Cuando veamos, evidentemente, cuando veamos materiales aislantes. Ya. Fíjense ahora, tengo aquí otra pizarrita. Vamos a seguir avanzando y vamos a ver ahora un concepto fundamental. Se llama ley de Gauss. O sea, esto ya es una ley. ¿Qué significa eso? Que está comprobado experimentalmente y teóricamente, demostrado. Bien, ¿cómo vamos a hacer este tema de la ley de Gauss? Fíjense, Gauss fue un físico, aparte de ser físico, fue un gran matemático, ¿sí? Entonces, ¿qué dice don Gauss? Gauss habla del campo eléctrico y habla de las líneas de fuerza del campo eléctrico.
Nosotros ya sabemos cómo se forman las líneas de campo eléctrico, ¿no es cierto? Ya hemos llevado campo. Y pronto vamos a hacer un laboratorio donde vamos a observar las líneas, experimentalmente, las líneas de fuerza de campo. ¿Qué dice don Gauss? Don Gauss llama a la cantidad de líneas de fuerza que atraviesen un determinado área, lo llama flujo del campo eléctrico. Entonces aquí sale, fíjense, este símbolo, Φ mayúscula, se llama flujo del campo eléctrico. A eso llama el flujo de campo eléctrico. Cantidad de líneas de fuerza que atraviesan un determinado área. ¿No es cierto? Entonces, y saca una ley. Ya van a ver cómo lo hacemos. Vamos a partir de algo elemental. Ya estamos acostumbrados a ver una partícula Q0 ahí cargada. Tranquilamente, esta es la esfera de Van der Graaf. Ya hemos hecho el laboratorio, o sea que ya sabemos cómo es la esfera metálica, de aluminio generalmente. Es donde se alojan las cargas una vez que el generador de Van der Graaf se pone en funcionamiento, se liberan cargas y se ponen en toda la superficie, hay cargas eléctricas. Bien, ahí está Q0. Entonces, puedo dibujar líneas de campo, ¿no es cierto?, situando la carga de prueba puntual positiva y dejarla libre. Por lo tanto, va a haber trayectorias de la carga de prueba. Esa trayectoria la habíamos definido categóricamente como líneas de fuerza de campo eléctrico. Es decir, están el movimiento, la trayectoria que sigue la carga de prueba debido a la fuerza del campo eléctrico se llama línea de fuerza. Entonces, fíjense, ¿qué pasaría, como plantea Gauss, si yo tomo de este espacio que rodea la esfera de Van der Graaf, tomo un pedacito, ¿no es cierto?, un pedacito de área diferencial, área, lo vamos a llamar diferencial S, y analizo qué está pasando en este diferencial. Ustedes dirán, bueno, aquí lo que por el diferencial de área considerado puede haber N líneas de fuerza que pasen por ahí, ¿no? Que atraviesen el área considerada, un área ideal ahí. Carga Q0, cuerpo cargado, líneas de fuerza que salen, si es positiva, y atraviesen un área que yo coloque aquí, ¿no es cierto? Pueden atravesar. La cantidad de líneas de fuerza que atraviesan el área se llama flujo eléctrico o electrostático. Bien. Entonces, aquí viene el matemático Gauss y dice lo siguiente. ¿Cómo se puede calcular este flujo? Y Gauss dice lo siguiente. El flujo, el llamado flujo de campo, es decir, cantidad de líneas de fuerza que atraviesan el área, viene a calcularse resolviendo un producto escalar de dos vectores. Fíjense ese concepto fundamental. Dice que el llamado flujo es igual al resultado que da de practicar o de realizar un producto escalar de dos vectores. Ustedes dirán, ¿cuáles son esos dos vectores? Bueno, uno, fíjense, es el campo eléctrico, un vector que ya sabemos. Pero ¿cuál va a ser? Porque estamos analizando esto. Bueno, el otro vector va a ser un vector llamado diferencial S, ¿no es cierto? Porque estamos tomando un diferencial S.
que nos dará como resultado un diferencial de flujo si yo lo resuelvo como producto escalar. ¿Cómo identifico el vector diferencial S? Perfecto. Entonces hagamos algo más grande porque aquí está, fíjense así. Ahí está el diferencial S. Voy a dibujar una línea de campo. Lo voy a dibujar así. Viene por aquí y aquí la atraviesa. Generalmente es una línea de campo eléctrico, son curvas cuando hay sistema de cargas, ¿no es cierto? Cuando hay una sola carga, la línea de fuerza es una recta, pero cuando hay un sistema, las líneas se hacen curvas. Entonces, fíjense, aquí está la línea de fuerza del campo eléctrico. Una línea curva, perfecto. Sé que en este punto P, tangente a la línea de fuerza, tangente a la línea. Ahí está. Está el vector campo, el resultante en todo caso, ¿no es cierto? Cuando uno hace un sistema de cargas, en el punto P, sumas vectoriales y demás, le sale el campo resultante. En ese punto, tangente a la línea de fuerza, está el mismo. Perfecto. Ahora, esto es diferencial S. El área, asimilado como vector, se lo dibuja normal, según la normal, al área considerada. Este es lo normal. Entonces, ¿dónde está el diferencial S como vector? Está justamente según la normal al área. Fíjense, aquí está. Este es el vector diferencial S, pero vector. ¿No es cierto? El área se lo asimila como un vector. Perfecto. ¿Dónde está este vector? Normal al área considerada. Entonces, ahí están los dos vectores. El ángulo que forman estos dos vectores, llámenle phi, phi chiquito. Phi, ahí está. Entonces, ahora defino el producto escalar como resultado del producto de dos vectores es lo que llamamos flujo, producto escalar, producto punto, habíamos dicho, ¿no? En física 1, porque el producto cruz es producto vectorial de dos vectores. Aquí es producto escalar de dos vectores. Entonces, definido eso, ¿quién se acuerda de física 1? Me dice a qué es igual el resultado de un producto escalar de dos vectores. Vamos, ¿qué es igual? Jóvenes, llama mucho la atención ustedes que no saben producto escalar. Fíjense, vector A. Tengo otro vector B. Ahora yo les digo, tienen que hacer el producto escalar A por B. ¿Cuál es la definición de producto escalar? Módulo de A, módulo de B, coseno del ángulo que forman estos dos. ¿Y cuál es el ángulo? Es este, pues. Siempre va a haber un ángulo. Ahí está, coseno. Entonces aquí es lo mismo. Digo, módulo del vector diferencial área por el coseno del ángulo que forman estos dos. Ya está. Con todas las propiedades que tiene esta operación llamada producto escalar. Por ejemplo, fíjense, si yo digo que el ángulo phi, fíjense, es 0, ¿qué significa en el gráfico? ¿Cómo va a ser en el gráfico, jóvenes? Ahí está el gráfico. Si el ángulo es 0, normal al área, ahí está. ¿Dónde está el vector? ¿Va a estar sobre la normal? Claro, significa que aquí está el diferencial S y aquí mismo está
la línea de fuerza, es decir, el vector E. Esto significa, este gráfico, que phi es 0. ¿No es cierto? Entonces, si es 0, fíjense, aplico el producto y me sale E por diferencial de S, coseno de 0, 1. El flujo es máximo. ¿No es cierto? Coseno de 0 es 1. Claro, está con toda la razón. Porque, ¿qué es flujo? Flujo es cantidad de líneas que atraviesan el área. Y fíjense, ahí está justo según la norma. Por lo tanto, flujo máximo. Si hay 8 ángulos, es decir, la normal y el ángulo con el campo, entonces por el coseno de ese ángulo, por decir 20 grados, 30 grados, etc. ¿Qué va a pasar? Ahora les pregunto, cuando θ sea 90 grados. ¿Cómo va a ser? A ver, con verde voy a hacer. Diferencial S está ahí. Fíjense, θ, ahora aquí hay 90 grados. Ahí está el vector E. Hago el producto escalar. Coseno de 90, ¿cuánto? 0. 0. Claro. ¿Acaso puede haber flujo a través del plano? O sea, cuando estoy en el área, justamente en el área, en el plano del área, no puede haber flujo. Porque no atraviesa, ¿no es cierto?, el área. Tiene que atravesar para que haya concepto de flujo. Si no atraviesa, no hay flujo. Entonces, fíjense cómo Don Gauss ha relacionado que el flujo es un producto, resultado de un producto escalar de 2 vectores. ¿Sí? Entonces, fíjense, ya saben cómo se debe aplicar esto. A ver, me voy a hacer campito y voy a seguir aquí. Ahí está. Ahora la pregunta viene inmediata. Y les dice, usted ha calculado el flujo elemental que atraviesa un diferencial de área. Perfecto. Pero si yo quiero calcular el flujo total, ¿no es cierto?, que me produce este Q0, tendré que tomar toda la área, cubrir a toda la carga Q0, o sea, con un determinado área, y recién tener el flujo total. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Hacer la integral, ¿no es cierto? Fíjense, tengo que hacer la integral. Porque con la integral sabemos que estamos calculando el flujo total. Por lo tanto, tengo así, diferencial S, coseno de phi. ¿No es cierto? ¿Cuál es la variable aquí? Diferencial S. Es decir, tendré que resolver una integral de superficie, si quieren llamar así. ¿No es cierto? Porque tengo que saber el área total. Porque al integrar, eso es lo que, ¿no es cierto?, desde 0 a S. Área total. Y bueno, finalmente, ¿cuál es el mérito de Don Gauss? Don Gauss dice, y por eso dice que es ley, dice, al resolver esta integral, se halla de que el flujo del campo es igual a 4pi, a K y a Q0. Fíjense, un factor constante aquí, pero es proporcional a Q0. ¿Qué me está diciendo? Que va a haber mucho más flujo, es decir, muchas líneas que atraviesen esa área determinada, cuando Q0 sea grande, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, la esfera de Van de Graaff que se llena de cargas va a crear un flujo a través de su área también grandes, directamente proporcional a la carga. ¿Estamos? Y como les decía, el mérito es de que él resuelve la integral y saca esto. Para cualquier área que él tome, se refiere a la forma del área, ¿no es cierto? Porque puede haber, estamos en el espacio, jóvenes, puede haber área esférica, puede haber área
de un cilindro, el área de un cilindro, o de un cubo, qué sé yo. Hay varias áreas, ¿no es cierto? Por lo tanto, él dice que esto se cumple. Y como se cumple, se ha vuelto ley. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál sería el problema? El problema sería de resolver la integral. Porque si la integral es complicada el área, ¿no es cierto? Habrá que ver métodos de integración para sacar áreas, qué sé yo, de una piedra, a ver, así, que está electrizada. A ver, ¿quién me saca el área de esto? ¿Ah? ¿Saben o no saben? Sacar área de un cuerpo de forma irregular. Se complica, no es tan fácil. Bien, el que quiera hacerlo, lo puede investigar, y van a encontrar que llegan a la expresión de Gauss. Siempre van a llegar ahí. Por lo tanto, fíjense, yo voy a hacer para una figura regular, para ver si se cumple la ley de Gauss o no. Entonces hago lo siguiente. Hago la esfera de Van der Graaf. Ahí está, radio R. Ya es un cuerpo, no se olviden. Vamos a suponer que las positivas están distribuidas uniformemente por toda el área S de la esfera. ¿No es cierto? Están ahí distribuidas, no hay acumulación en un sector, nada. Ustedes han visto en la experiencia de Van der Graaf, si es que el cuerpo termina así en punta, digamos así, fíjense, las cargas se acumulan aquí, ¿cierto? En la superficie en punta y el campo eléctrico se crece muy grande y se ioniza las partículas de aire y se provocan que estas cargas salen afuera, ¿no? Escapan al exterior, formando lo que se llama el viento eléctrico. No se olviden de ver esos videos, jóvenes. El viento eléctrico, eso pregunto en examen. A ver, explíqueme el fenómeno del viento eléctrico, ¿cómo es? ¿No? ¿Por qué escapan estas cargas? ¿Qué pasa? Etcétera, etcétera. Entonces, aquí sí hay acumulación, ¿no? Pero cuando el cuerpo es de forma regular, es decir, esférico, aquí las cargas se distribuyen uniformemente, no hay acumulación de ningún tipo. Por lo tanto, estarán con una carga, qué sé yo, con una carga Q0, total. Bien, ahora sí, digo lo siguiente. Voy a calcular el flujo que sale, ¿no es cierto?, de la esfera, que está según el radio. Fíjense. Pongan la carga de prueba puntual positiva, positivo, positivo, repulsión. En fin, fíjense el flujo. A través de toda la área está saliendo. Por lo tanto, yo digo, el flujo, según Gauss, debo resolver esta integral. E por diferencial S coseno de tita, o de phi. Ahora digo, ¿cuánto vale el phi aquí en el ejemplo este? ¿Quién me dice? ¿Cuánto vale el phi para sacar el coseno para que se haga más sencillo esto? 0. El phi vale 0, evidentemente. ¿Por qué? Porque aquí está el campo y normal al área está también el diferencial S. Es decir, el ángulo es 0, por lo tanto el flujo es, este es 1 y el flujo es máximo. ¿No es cierto? Me queda así. Finalmente esto lo puedo hacer, puede salir afuera y puedo colocar diferencial S aquí y resolver la integral de una superficie conocida, en este caso es una esfera. El área de una esfera, ¿cuánto vale, jóvenes? El área de una esfera al resolver esta integral. ¿Cuánto vale? Pi cuartos por radio al cuadrado. 4pi por radio al cuadrado, vale. Entonces pongo 4pi por radio al cuadrado. ¿No es cierto? Ahora sí. ¿A qué es igual E? Sigo.
Bueno, E aquí, si saco acá este E, va a ser igual a K, a Q0, dividido distancia. Suponemos que la carga está concentrada en Q0, digamos, a fines de cálculo. Entonces será sobre R al cuadrado. Entonces, eso reemplazo aquí. Pongo E, reemplazando 4pi R cuadrado. Se simplifica. ¿Y esto qué será? 4pi K Q0. ¿Y qué es esto? Esta es la ley de Gauss. Si nos vamos al 2, ¿no es cierto? ¿Dónde hemos puesto? En el 1, ¿no? ¿Dónde está la ley de Gauss? Pues aquí. ¿No? En la 2 está ahí. En el 2, ¿no? Sí, ahí abajo está. En este. Dice es igual a 4pi K, no se olviden de K, y Q0. ¿Sí? Entonces se cumple la ley de Gauss. ¿Ya? Entonces ¿dónde vamos a aplicar esto de la ley de Gauss? Cuando veamos capacitores, el primer elemento. El capacitor, ahí vamos a ver cómo empleamos la ley de Gauss para calcular el flujo, porque ahí hay que hacer en función del flujo todo. Entonces, se cumple, ahí está la ley de Gauss. Esta es la que llamamos nosotros ley de Gauss. Ustedes pueden ver en el texto, ahí dice ley de Gauss, ahí, ¿no? Ley de Gauss, entren a ver y van a ver ahí. Hacen un análisis para placas, hacen un análisis para una esfera, hacen un análisis para un cilindro, en fin. Ahí van a ver ustedes de que nosotros rescatemos este concepto, ¿no? La pregunta es ahora, ¿qué pasaría si yo tuviera, qué sé yo, un cuerpo así, cualquiera, ¿no es cierto? Y tuviera cargas aquí, cargas por todos lados, digamos. Llamemos así, a ver, aquí que haya una carga positiva, ¿sí? Q1, si quieren. ¿Podrá haber esto? ¿Qué opinan ustedes? Que un cuerpo tenga cargas positivas, después tenga negativas, otras positivas. Puede haber, ¿no es cierto? Bajo ciertas condiciones, menos Q4, más Q5, más Q6, qué sé yo. ¿Qué pasa si está así? Que haya cargas distintas, ahí puede pasar. Entonces, ¿cómo sería la ley de Gauss? ¿Cómo aplicaría? Entonces, yo lo que hago es cubrir esto con un determinado área y sacar el flujo resultante. Y digo que el flujo resultante va a ser igual a 4pi K, siempre va a aparecer esto, pero aquí está Q. ¿Cuántas Q hay aquí? Aquí hay varias Qs, ¿no es cierto? Varias. ¿Cuáles son esas? Bueno, con el signo. Más Q1. Menos Q2 con su signo. Más Q3. ¿No es cierto? ¿Qué más? Menos Q4 con el signo. Más Q5, más Q6. Es decir, ¿qué estoy haciendo? Una sumatoria de las Q sub I que haya contenido en esa área. ¿No es cierto? Esto sería una generalización. Desde I igual a 1 hasta I igual, en este caso, a 6. Hago una suma algebraica de cargas con su signo y finalmente tendré un flujo, ¿no es cierto?, positivo, o también puedes tener un flujo negativo, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso de negativo, jóvenes? ¿Qué significaría si me da negativo? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué significa, jovencitos? Que la polaridad está invertida. Bueno, algo así. Fíjense, si me da positivo, significa que las líneas de campo están salientes. ¿Cierto? El flujo positivo, saliente, flujo saliente, si quieren, saliente.
Y si predominan las cargas negativas, sería negativo. Entonces, las líneas o el flujo es entrante. ¿Sí? Es lo mismo de, qué sé yo, divergen, eso hemos visto en campo, o convergen. En cargas, las líneas de fuerza divergen de cargas positivas. En cambio, de cargas negativas, convergen. Esa era nuestra conclusión que habíamos ya hecho hace rato. Aquí lo mismo. Porque el flujo que es al final son líneas de fuerza que salen del área, que atraviesan el área, o que ya sean salientes o entrantes, pero igual atraviesan. Entonces, ese es el concepto que hay que llevarse, jóvenes. ¿Ya? Bien. Sigamos, jovencitos. Entonces, el tema de la ley de Gauss, lean también el texto, les va a ampliar más el concepto. ¿Y dónde vamos a aplicar esto? Cuando veamos capacitores. Uy, ya me estoy quedando sin carga, pero sigamos, a ver, ya vamos a terminar. Bien, ahora veamos los materiales desde el punto de vista eléctrico. ¿Sí? Rápidamente, a ver, a los materiales jóvenes. Los materiales desde el punto de vista eléctrico. Habíamos hablado ya en anterior clase algo de estos materiales, ¿no? La clasificación general de materiales que hay desde el punto de vista electrostático. Fíjense, hay los que llamamos aislantes. ¿Qué más hay? Lo que llamamos conductores. ¿Hemos visto esto o no? Jóvenes. ¿No se acuerdan? A grandes rasgos dije unos cuantos ejemplos, ¿no? Claro, hemos hablado de los materiales aislantes, de los materiales conductores, semiconductores y superconductores. ¿Cuál son los materiales aislantes para nosotros? Bueno, resulta que se ve que, como en Física 2, ¿se acuerdan ustedes cuando hemos determinado la densidad de los materiales desde el punto de vista de la mecánica? Todos los cuerpos tenían densidad, cada uno su propia densidad. ¿No es cierto? Aquí, ¿no es cierto?, desde el punto de vista eléctrico también tienen propiedades los cuerpos. Y a partir de esa característica se les clasifica así en materiales aislantes, repito, conductores, semiconductores y superconductores al final. Nosotros, ¿qué vamos a ver ahora en Física 3? Vamos a ver los aislantes y los conductores. Nada más. Los semi y los super se ven en electrónica, ¿no? Ustedes no están estudiando electrónica, así que no vale la pena introducir eso. Entonces, ¿cuáles van a ser los aislantes? Los aislantes son aquellos que en presencia del campo eléctrico lo debilitan al mismo, ¿no es cierto? Fíjense si hay un campo eléctrico, un vector, qué sé yo. Le aplican a un material llamado dieléctrico, este reacciona haciéndolo más pequeño al campo. Y si al campo lo hace más pequeño, también lo hace al potencial. A las fuerzas de Coulomb también los minimiza, los hace muy pequeños, los debilita. Esa es la propiedad de los aislantes. En cambio, los llamados conductores no hacen lo contrario. Bueno, no tanto lo contrario, o sea, no aumentan el campo, ¿no? Sino que ante la presencia del campo eléctrico, un material conductor mueve sus electrones que tiene dentro de su masa. Es un facilitador para el movimiento de electrones. En cambio, los aislantes no se mueven los electrones ahí. Y de hecho, fíjense, los aislantes son aquellos, cuando hicieron estas pruebas de laboratorio, determinaron la madera,
los plásticos, ¿no es cierto? ¿Qué más? Los cerámicos, en fin, vidrios, todo lo que, ¿no? La tela, el papel, etcétera, etcétera, ¿no? Material aislante. Y todos los metales habían sido los que no se oponen al campo, más bien lo facilitan, como les decía, el movimiento de electrones, son los metales, ¿no? Los metales, fíjense, llámese hierro, cobre, oro, qué sé yo, aluminio, níquel, a mí, todos los metales que ustedes conozcan son conductores. Si analizamos un poco más en cuanto a su estructura molecular, atómica, fíjense, los aislantes tienen átomos, estos se unen y forman estructuras atómicas. Las estructuras atómicas se unen y forman las moléculas. Las moléculas se unen y forman ya estructuras moleculares y en todo caso partículas. Las partículas se unen y finalmente forman los cuerpos. Esa es la teoría, ¿cierto? Entonces, en los aislantes, ¿qué ocurre en la masa de estos materiales? Todas sus estructuras están vinculadas, ¿no es cierto? Comparten, ¿no es cierto? Los átomos, si vamos al átomo, fíjense, el último átomo comparte con el con el que está a su lado, hacen el electrovalencia que llamamos covalentes, etcétera, etcétera. Uniones, están bien estructurados, digamos así. Esos son los aislantes. En cambio, los conductores, al margen de tener lo mismo, también, la misma estructura, todo eso, tienen, y esa es la gran diferencia, jóvenes, tienen en su masa, tienen millones de electrones libres, ¿no es cierto? Electrones libres que no pertenecen a ninguna estructura. Están ahí, libres. Son como ustedes, libres de estudiar cuando quieren o estudiar o no estudiar directamente, ¿no es cierto? Son libres, que no le pertenecen a ninguna molécula, son libres. Esa es la gran diferencia, o sea, la naturaleza ha dado de esa forma, ¿no es cierto? Estamos hablando de su naturaleza íntima de cada. Entonces, los contienen su estructura al margen de lo que tienen los aislantes, tienen, ¿no es cierto? Tienen electrones libres y todavía millones de electrones. Ya vamos a ver eso en el capítulo que llevemos cuando llevemos materiales conductores. Van a ver de qué. Estos electrones libres, cuando se les aplica un campo, esto se mueve inmediatamente, ¿no? Entonces, eso vamos a ver, repito, en su momento. Entonces, por ahora, ya sabemos que los aislantes no se comportan de esa manera, debilitando al campo. En cambio, esto no. Y para dejar planteado, para que veamos la próxima clase, fíjense, el hecho experimental primero, veamos lo que se ve en un laboratorio, qué es lo que vemos de los materiales aislantes. A ver, veamos esto primero. Detener, espacio. Ahora sí. Fíjense. Lo más simple. Una carga o un cuerpo cargado, cero. Les digo de que aquí dibujen el campo o calculen el campo, una distancia R. Ustedes dicen positivo, positivo, repulsión. Ahí está dibujado el vector. E0 lo voy a llamar. Esto en el aire. Les digo, ¿cuánto vale? Simplemente es K, Q0 dividido R al cuadrado. Ese es su valor. Ahora, fíjense, el mismo experimento, estamos en laboratorio, no se olviden. La misma carga, ahí está Q0, la misma cantidad, la misma distancia. Punto P, ahí está R. Ahora esto lo sumergen, si quieren,
en una recipiente que contenga, qué sé yo, aceite. Puede ser agua, alcohol, lo que quiera. Cualquier, se llama medio, ¿no es cierto? Medio. Cualquier fluido ahí, medio. Está. Vuelven a calcular el campo y resulta que les da un campo, fíjense, chiquito. Ese es el comportamiento, lo voy a llamar de sub D. Este es el comportamiento macroscópico que uno puede observar. En todo caso, si no tengo un medidor de campo eléctrico, ¿qué hago? Mido potencial, ¿no es cierto? Aquí saco B0 con un instrumento llamado voltímetro, mido potencial ahí y me da, qué sé yo, tantos voltios, K Q0 sobre R. ¿No es cierto? Ahora, fíjense, mido aquí voltios aquí con dieléctrico, es decir, con el alcohol, con el agua, y resulta que me da un B sub D, pequeñito también. Aquí me dio, qué sé yo, 5, aquí me da 5. O sea, ese es el hecho experimental. Entonces, digo lo siguiente. ¿Qué pasa si yo hago esta relación? E sub 0 sobre E sub D. ¿Qué me va a dar aquí? Me va a dar un número, ¿no es cierto?, adimensional. Porque Newton sobre Coulomb arriba, abajo también es campo, Newton sobre Coulomb se simplifica y me da un número. ¿Y este número cómo va a ser? ¿Mayor o menor que 1? ¿Qué opinan? Jóvenes. Mayor que 1. Mayor que Claro, 1. muchísimo mayor. Si estamos viendo, piense que E0 es grande y ED que es pequeñito, entonces seguro que va a ser mucho mayor, ¿no es cierto?, que 1, mucho mayor que 1. Vamos a darse un ejemplo. ¿Qué sé yo? 10. Ahí está, me dan 10. Perfecto. Ahora vean esto. ¿Qué pasa ahora si yo al mismo experimento, primero en el aire, lo duplico la carga? Ustedes dirán, entonces este vector E0 también se duplica, se vuelve 2 veces E0, ¿no es cierto? Porque es directamente proporcional a la carga. Aumenta la carga, aumenta el campo. Aquí hago lo mismo. Lo pongo el doble de la carga y este que era chiquitito ahora se hace el doble también. Es decir, he hecho 2 veces E0 y he obtenido 2 veces ED. Por lo tanto, esto se simplifica y me sigue dando 10. Sigo haciendo 3 veces E0, voy a tener 3 veces ED y esto se sigue manteniendo constante. ¿Se dan cuenta? Entonces, a esta constante se llama constante dieléctrica. Se llama epsilon, la letra epsilon griega. ¿Sí? Recibe el nombre de permitividad. ¿Se dan cuenta? Epsilon. ¿Qué vendría a ser esto? Es una característica del medio. En este caso, si quieren, del aceite. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta es la forma de sacar las características de cada material. Esto se hace en laboratorio. Puedo sacar la característica del aceite, del agua, del alcohol y también de los sólidos. ¿No es cierto? Cuando el medio es sólido también se puede sacar, ¿no?, esta característica llamada permitividad. Entonces, no se olviden. ¿Qué es la permitividad? Es una característica propia del material, así como es la densidad, cuando hemos visto en física 2. Y es una constante, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de la densidad? ¿Qué hacíamos en la densidad? Decíamos, la densidad es masa sobre volumen. ¿Y qué pasa si es que, y esto es constante?
Para comprobar que es constante, duplicamos la masa, se duplica el volumen también, se duplica el volumen, esto se simplifica y sigue dando la densidad, y así sucesivamente. Hemos hecho 2, 3 pruebas ahí que la densidad es una constante de cada material. Y aquí exactamente lo mismo, ¿no? Así, con la misma relación, el mismo concepto, aumentamos campo, es decir, aumentamos la carga, aumenta el campo. Pero la relación entre en el aire, respecto al aire, y con el medio, siempre se mantiene constante. Por eso se llama constante dieléctrica. ¿Estamos, jovencitos? Entonces, esta es la característica macroscópica del tema, ¿no? Esto es lo que se ve en la práctica. ¿Qué nos faltaría aquí? Nos faltaría decir, bueno, ¿qué está pasando a nivel de su masa, de su estructura atómica? ¿Qué está pasando? ¿Por qué debilita el campo? ¿No es cierto? Entonces hay una teoría que justifica esto perfectamente. Es la teoría de los dipolos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo vamos a ver esto la próxima clase. En teoría, vamos a demostrar que sí se justifica esta disminución de campo y potencial el comportamiento del material. Y todo eso debido a la característica que tienen los materiales llamado permitividad. Fíjense, existen materiales que pueden tener 5, 10, 15, 20, 30, 40 de permitividad. En esa proporción disminuye el campo, porque si ustedes de aquí despejan de aquí, el EDE, dicen, es igual a L0, fíjense, sobre 10. Es decir, que el campo con dieléctrico es 10 veces menor. Es decir, el valor de la permitividad, de esa característica del material. Si hay un material que tiene 50, entonces cuando actúa el campo sobre él, vas a reducirlo 50 veces respecto al aire. Ese es el concepto que hay que tener, jovencitos. Preguntas. ¿Qué preguntas tienen, jóvenes? Entonces está claro de que esto de los materiales aislantes definitivamente disminuyen el campo y el potencial y todas las fuerzas de interacción. Esta es la razón de por qué, por ejemplo, si estamos con Van der Graaf, con el equipo, nos ponemos un guante y podemos tocar la esfera, porque la esfera está con potencial elevado. Y al poner un guante que es de plástico, estamos disminuyendo el campo y no nos pasa nada. Cosa que si yo me saco el guante, fíjense, me acerco a la esfera de Van der Graaf y van a ver cómo se produce la descarga, ¿no? Que ya hemos visto en el laboratorio. Se produce la descarga, la transferencia de carga del potencial alto al potencial bajo. A eso se llama descarga eléctrica. Entonces, con el material aislante no va a pasar eso, no va a haber descarga. Entonces, ponerse el guante y acérquense, no pasa nada, porque el campo totalmente se debilita. Bien, jovencitos, vean estos temas ahí en el Moodle donde les puse, ahí dice ley de Gauss, y está ya materiales dieléctricos, creo que ya está, hay un video ahí, creo. Bueno, vayan viendo eso también para que la próxima clase ya concluyamos con materiales aislantes o dieléctricos y vamos a entrar ya al primer elemento que hemos definido en el laboratorio o dispositivo que se llama capacitor o condensador. ¿Estamos, jóvenes? Sí. Sí. Quedaremos ahí. ¿Sí? Bueno, Inge. Quedamos ahí. Nos despedimos, jovencitos.
Solo Que les vaya bien. Ahora dije. Hasta luego, Inge. Tengan Los jóvenes. Hasta luego, Inge.